La película Cónclave ha despertado muchos comentarios, pero ¿qué es un cónclave? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quiénes son los actores que participan en la elección de un pontífice? ¿Cuáles son los entretelones? En fin, hay una cantidad de preguntas que se hace sobre el cónclave. El análisis de la película Cónclave, aquí, en Sacro y Profano. Después de que el Papa muere de un ataque cardíaco, el cardenal decano Thomas Lawrence, protagonizado por Ralph Fiennes, organiza el cónclave para elegir al sucesor. Convoca a todos los cardenales de todo el mundo. Los 4 candidatos principales son Aldo Bellini, de los Estados Unidos, un liberal en la línea del difunto Papa; Joshua Adeyemi, de Nigeria, un conservador social; Joseph Tremblay, de Canadá, un conservador convencional; y Goffredo Tedesco, de Italia, un tradicionalista reaccionario. Bellini, el progresista, quiere impedir que el conservador Tedesco se convierta en papa. El canadiense Joseph Tremblay resultó con faltas simoníacas al querer comprar con dinero a algunos cardenales electores. Joshua Adeyemi, de Nigeria, tuvo relaciones con una religiosa, de la cual tiene un hijo no reconocido. Cónclave muestra que cada candidato tiene un lado oscuro. El colegio elige como nuevo papa a Vincent Benítez, el misionero mexicano que había sido nombrado impector, es decir, en secreto, arzobispo de Kabul un año antes por el papa. El decano Lawrence descubre que la visita médica cancelada de Benítez era para una histerectomía laparoscópica. Inocencio explica que es intersexual y que se le asignó un sexo masculino al nacer. Cónclave es una película dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Strahan, basada en la novela homónima de Robert Harris, publicada en 2016. Se estrenó en Estados Unidos en octubre de 2024. La película recibió comentarios muy positivos de los críticos, con elogios por las actuaciones, la dirección, el guión y la cinematografía, y recaudó $82.4 millones. Muy buenas noches. En semanas pasadas, en diversas salas de cine, se presentó la película Cónclave, que ha tenido muchos comentarios elogiosos por los críticos de cine, dirigida por Edward Berger, basada en una novela homónima de Robert Harris, publicada en 2016. Cónclave describe el proceso sucesorio de un papa, de un papado, que desencadena una serie de intrigas, de planteamientos, de proyectos de iglesia, pero también cuestiones personales. En la iglesia ninguno, lo plantea la película, de los principales candidatos tiene un historial intachable. Todos tienen un lado oscuro, de cierta medida, ¿no? Hay bandos, ¿no?, que se alinean. Y la sucesión parece a la lógica de una guerra. La película muestra conspiraciones, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de los propios candidatos. Así es que yo agradezco mucho, José Ramón, que comparezcas, que vengas con nosotros para comentarnos. Tienes una experiencia muy grande, además el cine te apasiona. Cinéfilo de cepa y romano como tú, estudioso de la iglesia y con una experiencia breve en el Estado Vaticano, entonces pues algo podré aportar a este debate. Conoces muy bien el Vaticano, por eso. ¿Qué te pareció la película en general? Me gustó mucho. Me parece que dentro del género de películas de suspenso, thriller, como dicen en Estados Unidos, logra ponerle emoción a algo que cinematográficamente sería aburridísimo, que es una sala con 130 viejitos escribiendo en unas papeletas y depositándolas con poquísimos candidatos, con poquísimas opciones. Pero esta película logra hacer ese proceso primero interesante, o sea, nos va metiendo gradualmente en ese mundo de los cardenales, de estos electores, grandes electores que toman esa decisión cada que un papa muere y se juntan sin conocerse, sin tener mucha relación, y se da este proceso político para elegir un nuevo líder, y pues vas viendo, claro, estos son animales políticos de muchísima experiencia, no son novatos, no llegan a un sitio que no conocen y llegan, como ya dijiste hace un momento, a una guerra, ¿no? Una guerra que esta película es una guerra de palabras, es una guerra de estrategias, de estratagemas que vamos descubriendo
lentamente como un candidato se perfila y luego es descartado y sustituido por otro para rápidamente ser tumbado dentro de este proceso que nadie está viendo. En realidad, la película, eso es de las cosas que también me gustaron mucho, como con estos dispositivos de cortinas automáticas que no existen, porque no, la Capilla Sistina no tiene, pero bueno, la película se toma esas libertades y va creando esta sensación de claustrofobia que creo que contribuye al suspenso. Entonces creo que es una película exitosa en ese sentido. Ahora, José Ramón, el tema de claustrofobia. Cónclave significa bajo llave. Y cónclave significa que los cardenales menores de 80 años, con derecho a voto, a elegir o a ser elegidos, se encierran. Y por lo tanto, entonces, se dan todas estas intrigas. Entre más tiempo pase, más intrigas hay. Ha habido procesos en los que se puede durar una semana y ha sido tortuoso el cómo se elige. Hay otros cónclaves en donde a las primeras 3 o 4 sale el candidato. Lo interesante para mí del film es que nos muestra a los candidatos, a los fuertes, todos tienen algo, todos tienen un pasado, y claro, son cardenales, son gente que no está gratuitamente en un puesto tan alto, conviviendo con mandatarios, con empresarios, con políticos, tal. Todos son impuros en cierto sentido, al contrario de lo que nos quiere hacer la mercadotecnia, que son personas inmaculadas. Nadie es inmaculado. ¿Qué te pareció esa parte? No, me parece que es muy atinada y creo que los que critican, hay un sector de la gente que ve cine que piensa que la ficción tiene deberes morales. Tratándose de una iglesia, pues tienes que ser fiel a las tradiciones de la iglesia, tienes que respetar a la iglesia. Y yo pienso exactamente lo contrario, ¿no? La ficción lo que nos debe hacer es dar libertad para imaginar esos espacios a los que no tenemos acceso. Y simplemente, si esto no fuera el Vaticano y fuera, digamos, el PRI cuando elegía al presidente, o el Partido Demócrata cuando en plena Segunda Guerra Mundial conspira y le quitan al presidente Roosevelt a su candidato y imponen a Truman. Si la película se centrara en un contexto como eso, nadie cuestionaría la legitimidad de imaginar cómo es ese espacio. Sin embargo, cuando añades a este espacio político lo simbólico, lo religioso, entonces se vuelve polémico, pero son polémicas ociosas. En realidad, lo que tiene sentido es hablar de la película y cómo esta película, como bien dices, te va enseñando que estos animales políticos muy adelantados, pues también tienen grandes problemas y sus congéneres lo saben, y saben que van a esa guerra. Entonces, el juego es quién es más hábil, quién va a sobrevivir a las 50 puñaladas que en el Senado romano les van a poner por adelante, por atrás y por los costados, ¿no? Sí, esa parte es fascinante. Pues bueno, vamos a hacer un breve corte. Estamos conversando en torno a la película Cónclave, que estuvo en salas de cine, pero se puede adquirir con plataformas. Plataformas, usted lo pueda ver. Vale la pena, es una película, yo diría no solamente de suspenso, sino que también es una película que retrata los rostros humanos imperfectos de los candidatos. Hasta el Papa que muere también es imperfecto. El Papa que muere dice, sigue creyendo en Dios ese Papa, pero ya no cree en la Iglesia, está desilusionado de su propia Iglesia. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Continuamos en Sacro y Profano, estamos analizando la película Cónclave, que bueno, ya se adelantó, es una película de corte de suspenso, y que pues nos narra, digamos, los entretelones de una ficción que es cómo se elige a un papa, ¿no? Y quiénes son los electores y quiénes son los candidatos. Candidatos que se señaló muy claramente son impuros en cierto sentido, ¿no? Son políticos, animales políticos, como lo plantea José Ramón. ¿Cómo evalúas la recreación, el trabajo del director? Tú que eres un experto en temas... Un experto cinéfilo que me gusta como rompecabezas desarmar las películas. Por ejemplo, hablábamos
del Vaticano en sí físicamente, que es una ciudad amurallada. Los cardenales llegan a un edificio que se llama el Colegio de Santa Marta, donde hay 250 habitaciones y hay un grupo de hermanas, monjas que los cuidan. Eso está en la parte, está la Sala Paulina y en la parte de atrás está esto. O sea, tiene un acceso directo desde Roma. Pero ya que estás dentro del Vaticano, lo único que tienes que hacer es, digamos, si este es el Domo de San Pedro, le das la vuelta, caminas 300 metros y estás en la Capilla Sistina. Pero ¿qué hace la película? Claro, porque no tienes acceso a esas locaciones, no puedes... Todas las Romas que hemos visto en películas son fragmentos y es muy interesante para mí, que no puedo no verla así, de dónde sacó los fragmentos Berger. Entonces el Colegio de las Monjas lo filma en la EUR, que es una zona de arquitectura fascista al sur de Roma, y la incorpora mágicamente, como es una edición en el cine, pues pasan de la arquitectura de la EUR al Vaticano. Y lo mismo los cardenales, en lugar de caminar a la Capilla Sistina, en la película vemos que los suben a un autobús y los llevan, pero tampoco los suben por la Scala Regia, que es por donde entran los embajadores al Vaticano. O sea, y la Capilla Sistina, por supuesto, es una recreación que se hizo en los estudios de Cinecittà. Pero aún así, la atmósfera romana me parece que está muy lograda. Fue una edición muy acertada a esos pequeños momentos que son otras plazas, no son las plazas al interior del Vaticano. Cuando vemos a los cardenales con sombrillas blancas, me parece una imagen bellísima. O hay una esquina en Piazza Barberini, cuando el cardenal Lawrence, que es el decano del cónclave, está hablando con su amigo Bellini, y le está confesando Bellini que pues, más bien están poniéndose de acuerdo porque ya Lawrence en ese momento es el favorito. Ese cuadro con una fuente en el fondo y un pequeño atisbo de la cúpula de San Pietro le da una dimensión real. O sea, incluso la claustrofobia de la película, esos pequeños respiros con vistas panorámicas de Roma, que es una ciudad arquitectónicamente insuperable, le dan mucho, cinematográficamente a la película, me gusta mucho la estética, ¿no? Ahora, volvamos a nuestros candidatos, ¿no? Y volvamos otra vez a esta dimensión, digamos, tan terrenal, tan secular de los candidatos, ¿no? El candidato nigeriano, por ejemplo, falta la castidad y tiene un hijo con una religiosa y un hijo que no reconoce, nunca lo reconoció. Luego tienes al cardenal norteamericano, canadiense norteamericano, que con todo el dinero del mundo va comprando va comprando votos desde tiempo atrás, sabiendo que el Papa está muy enfermo, y hace un acto de simonía, que es simonía en la tradición religiosa, pues son aquellos que venden bienes religiosos, ¿no? Eso es la simonía. Y luego tienes a Bellini, el progresista, ¿no? Que se opone amargamente al candidato de la ultraderecha, que es Tedesco. El italiano. El italiano Tedesco, ¿no? Que también muy grandilocuente, así, muy bien logrado. Actor, Sergio Castellitto es un gran actor, ¿no? Y está en contra de él, de la ultraderecha, pero se deja comprar por el cardenal norteamericano. Y en fin, cada uno tiene el cardenal Tedesco, un ultraderechista que quiere regresar al antiguo Vaticano II, quiere romper con el Islam, quiere guerrear con el Islam, ¿no? Y el camarlengo, que hay que decirlo también, el camarlengo es una figura muy importante en estos procesos, y el camarlengo tiene la responsabilidad de organizar todo lo que es el cónclave, ¿no? Desde los detalles ínfimos, la comida, los candidatos, funge como árbitro cuando se empiezan a pelear, marca línea, en fin, es una figura muy importante el camarlengo. Pero todos muestra la película los intereses que están detrás de cada uno de ellos. Y eso me parece realmente fascinante, porque en realidad es un film político también. Sin duda. Y centrado además, porque esto es importante decirlo, centrado en la figura del decano, del camarlengo, palabra más difícil de pronunciar, que es un hombre que duda, ¿no? Sí. Está dirigiendo el proceso y él es el encargado de ir poniendo en la mesa los problemas. Él, por sus acciones, va descartando a los favoritos del momento, porque no puede, como es un hombre que duda, a pesar de que está encerrado, encuentra la manera de investigar a través de las hermanas, a través de un monseñor que sale al mundo y busca a otros testigos que confirman versiones que se cuchichean en los pasillos.
Pero en esencia Lawrence, es un hombre que duda, y eso me pareció un gran acierto a la película. Una película de fe, centrarla en un hombre que duda y que además en su homilía al inicio del cónclave dice: a lo que más miedo le tengo es a la certidumbre. Yo quiero un hombre, yo quiero un guía que peque, que erre, pero que sepa también arrepentirse y corregir el rumbo. Claro, porque dice, si no hay incertidumbre, la fe no tiene sentido. No tiene sentido, el misterio desaparece, ¿no? Y él tiene problemas de fe muy profundas. Muy al principio, cuando le presentó la renuncia al Papa, que no se la aceptó, porque quería que fuera el camarero. Que guiara este proceso, porque sabía que este hombre, y así la responsabilidad lo dice, es implícito. Yo no estaría aquí, pero el Papa quería que yo guiara este proceso. Ya. Ahora, cuéntame de las monjas, que también, digamos, están atendiendo, dan comida, etcétera, pero a mí me llamó mucho la atención, en determinado momento, cuando denuncian a uno de estos cardenales que está comprando los votos, más bien es cuando traen a la monja. Traen a la monja con la que tuvo el hijo. Exactamente, este cardenal, para desestabilizar al cardenal nigeriano. La hermana dice, además una hermosísima actriz, Isabella Rossellini, que realmente es exquisita esta mujer, dice: somos invisibles las mujeres aquí, ¿no? Dios, somos invisibles, pero Dios nos ha dado ojos y oídos. Lo cual quiere decir que se saben todas las triquiñuelas, todos los secretos, toda la ropa sucia. Ellas lo conocen, pero callan. Sí, es el final, que no vamos a spoilear la película, que tiene un final que yo creo que la más alta polémica es precisamente el último giro de tuerca, ¿no? Sí. Lo que acabas descubriendo al final de la película, pero que tiene que ver con este tema de las mujeres en una iglesia que ve hacia atrás y no hacia adelante, que esto también se habla mucho en la película. ¿Somos la tradición o lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues claramente lo que la película está abogando es por un rol más central de las mujeres, y por eso termina el último plano de la película, ya después de que hay esta última revelación, se abren las ventanas y el decano Lawrence observa el patio y ves a unas monjitas muy jóvenes, preciosas, que salen al patio, y así termina la película, como diciendo, si el futuro de la iglesia tiene que ser de alguna manera, tiene que ser femenino, tiene que haber mujeres en el centro y tiene que haber un rol más importante para las mujeres, y por eso el personaje de Isabel es tan importante, y también por eso la película me parece que es muy pertinente, como yo me imagino, como católico renuente, me imagino si en algún momento regreso a la iglesia, sería con una iglesia en la que las mujeres tienen un papel mucho más central, ¿no? Yo no veo otra salida, ¿no? Y bueno, ¿y qué me cuentas de Benítez? Que es finalmente... Benítez, hablábamos, te decía al final, me encantó, investigando un poco antes de venir aquí, es un mexicano, el personaje en la película... Veracruzano. Es mexicano de nacimiento, en la ficción es un cardenal mexicano que hace su ministerio en el Congo, en puras zonas de guerra, Kabul, se me olvida la otra, y que además era arquitecto, yo soy arquitecto. Le estaba leyendo su biografía, a los 50 años dejó la arquitectura, en pandemia tomó clases y se volvió actor, y 2 años después está actuando con luminarias de... Con puros monstruos. Puros monstruos. Sí. Entonces este detalle de lo arquitecto, y lo hace muy bien, y además habla español en la película, en el momento en el que... el recurso de las películas en inglés es que en lugar de hablar en italiano o en latín, que es lo que estarían en la realidad hablando en el Vaticano, aquí hablan en inglés, pero hacen giros a sus idiomas locales. Castellito, el cardenal Tedesco, el italiano en la película, de repente se suelta a hablar en italiano y entra del inglés al italiano. Y el momento en el que Benítez, el cardenal, empieza a hacer después de que hay un atentado y se detiene la votación, da un discurso impresionante y da un giro al español, y me parece que es muy, dramáticamente es muy... Y como mexicano, pues no puedo no emocionarme. No, nos emocionamos todos, y además es un cardenal in pectore, es decir, del pecho del Papa. Nadie sabe, y ha habido muy pocos casos en donde el Papa nombra de manera secreta, y él, por cuestiones de seguridad, no lo hace público, está en situaciones de guerra, es un misionero de guerra. Cardenal en Kabul, imagínate, en Afganistán, entonces, en plena ocupación, ¿no? Entonces, que sea este cardenal mexicano, que hay muchas cosas más que decir de él, pero lo dejamos aquí para que no adelantemos el final. Vamos a una pausa. Estamos conversando sobre un film que recién se estrenó en octubre, noviembre en Estados Unidos del 2024, y tengo entendido que ha recaudado cerca de $90 millones.
y sobre todo es una película que ha tenido una muy buena acogida, tanto por la escenografía, tanto por los actores que son muy buenos, Sin duda. son buenísimos, como por un argumento pues muy político, muy real, muy de suspenso, donde nos envuelve la película. Y la música, no es una música sacra la que sale ahí, al contrario, es muy mundana, muy secular la música. Pues ahora sí, vamos a una pausa, nuestro tema Cónclave, una película muy interesante que no se debe perder. Usted está en Sacro y Profano. Cónclave es nuestro tema de esta noche y José Ramón, una cuestión importante acá es el tema de hasta dónde la ficción o hasta dónde la realidad va más allá de la ficción. Tú como especialista en temas religiosos, viviste años en Roma, ¿te imaginas algo así? Me lo imagino. O sea, parte de mi conexión inmediata con la película es que las pocas veces que pude caminar en Secretaría de Estado y escuchar a cardenales, sentí que estaba muy bien capturada esa atmósfera, de cómo cuando aquí lo ves en la actitud de las monjas totalmente sumisas, casi que viendo al piso cuando pasa su eminencia, las conversaciones en un idioma, cuando están hablando dos cardenales en español y pasa un cardenal, inmediatamente cambios en el lenguaje que están usando, está muy bien capturada Entonces, en ese sentido, a pesar de que tú me decías antes de que empezáramos que sí ha habido testimonios de cardenales sobre lo que sucede al interior de un cónclave, yo no sabía, yo pensaba que pues, sí, había que imaginárselo, porque ¿qué cardenal va a hablar en contra de la propia institución que por propia definición es un club muy cerrado y de hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la película captura algo y tengo entendido que Berger tuvo asesores. Estuvo en Roma 3 meses filmando la película, así que seguramente le deben de haber llegado todos esos detalles de cómo, por ejemplo, cuando muere el Papa, lo primero que hacen es quitarle el anillo, que además la escena es muy bonita, porque la persona que lo está haciendo al principio tiene como miedo, le estoy quitando el sigilo al Papa, pero bueno, finalmente no sale y lo logra sacar y lo colocan en un aparato, te lo enseñan con lujo de detalles. Y le cercenan la parte de arriba y luego lo meten en una cajita y lo guardan, y luego sellan la habitación con un botón de cera. Todos esos detalles seguramente son reales porque no veo a este director inventándose esas cosas. Y además la película tiene una cuestión que me parece interesante. No se pierde en los detalles técnicos de una elección, porque si uno ve un documento que hizo el Papa Juan Pablo II, tiene un documento donde detalla toda la reglamentación electoral. Y déjame decirte, José Ramón, que es más compleja que la que tiene el INE. Y cualquier detalle, cualquier cosa sirve para volver a hacer la votación o para nulificar. Incluso ha habido libros que han querido nulificar la votación que ganó Bergoglio, que ganó el Papa Francisco, porque hubo fallas, detalles técnicos. Y felizmente no se da esto. Sí sale lo de la fomata blanca, la fomata negra, que son señales y te que se van dando. Las máquinas que usan, ¿no? Y los líquidos que le ponen, porque hay un líquido para que salga negro y otro para que salga blanco, ¿no? Eso sí, pero no se meten demasiados detalles, ¿no? Suficientes, los necesarios para la ambientación. Simplemente creo. Como están votando, y eso me parece interesante. Pues muy bien, ¿qué sacas de la película? ¿Qué conclusión tienes tú como...? Yo la recomiendo, primero como decía al principio, es una historia de suspenso bien contada, que humaniza a la iglesia, le da su dimensión política, la pone en el mundo yo, por ejemplo, mi recuerdo más triste todos dicen que vas a Roma y pierdes la fe. En 94 me tocó el alzamiento zapatista en México, me tocó una visita de Samuel Ruiz al Vaticano y me tocó ver cómo lo trataban sus congéneres, ¿no? De veras marxista, izquierdoso, apestoso, los príncipes de la iglesia. Entonces, estos ataques por la espalda, que en mi opinión se quedó corta la película, son demasiado diplomáticos en la manera en cómo se descartan unos a otros. Yo lo que vi en el Vaticano era mucho más violento y más desfachatado, porque se saben muy por arriba de todas las leyes. Entonces, creo que esta película es un acercamiento interesante
que se queda corto. Yo hubiera querido más, un poco más de vehemencia en estas actitudes, pero creo que es una película que se merece todos los Oscars a los que está nominada y que además el grupo actoral es extraordinario, no hay una sola nota floja, todos los actores son actores consagrados en papeles interesantes y tengan 1 minuto o 20 minutos en la pantalla, logran transmitir su naturaleza corrompida, ¿no? Yo me quedo con la expresión de Bellini, que era este candidato progresista, que iba a ser la continuidad del Papa muerto, en donde el camarlengo le dice, pero es un cónclave. Dice, no, no es un cónclave, es la guerra, ¿no? Y tienes que tomar un lado. Tienes que tomar partido, ¿no? Y eso me pareció como la síntesis más cruda, pero también más real de lo que puede ser un cónclave, que pues solamente unos cuantos. Y bueno, no olvidemos que el Papa Francisco tiene 88 años, un cónclave está en el horizonte más temprano que tarde, y bueno, ahí veremos cómo actúa esta impureza de los candidatos, como muestra el film. Las redes digitales ahora desnudan a los candidatos, mucho más que lo que era antes, ¿no? O la ficción digital es parte también de nuestra realidad. Soy Bernardo Barranco, agradezco mucho, José Ramón, tu presencia y le espero la próxima semana aquí en este espacio que es suyo, sacro y profano.